El puntaje con el que un tenista llega al primer lugar de la clasificación es una clara señal de su grado de dominio, su competitividad y la del resto de jugadores. Con lo anterior quiero decir que no es igualmente meritorio conseguir tal hazaña con la cantidad de puntaje de la época actual que corresponde a una cantidad levemente superior a los 7000 puntos, a diferencia de otras épocas como la del Prime de Federer en el que la cantidad de puntos necesarios era superior. Puede darse el caso de que un tenista en particular tenga la mayor acumulación de puntos dentro de un universo de jugadores muy mediocres, que sea el líder de la clasificación acompañado de otro selecto grupo de jugadores de un alto puntaje o liderar con una cantidad de puntos muy mediocre en comparación al de otras épocas acompañado de otro resto de jugadores con puntajes precarios. Para ejemplificar lo anterior, dejaré una comparativa por algunos segundos para que puedan ver la diferencia entre el puntaje de diferentes épocas, teniendo presente que la actual categorización de los torneos respecto a los puntajes comenzó hace poco más de 10 años, por lo tanto, para efectuar una comparación justa habría que considerar diferentes tablas de puntajes dentro de una misma forma de categorización y contabilización de puntos. Con lo anterior quiero decir que no es justo comparar el puntaje de un líder de la clasificación de hace más de 40 años con alguno de la actual. Para poner en contexto lo expuesto se puede decir que muchos jugadores con un notable puntaje pudieron ser líderes de la clasificación en otras épocas en la que la cantidad de puntos necesario para liderar hubiese sido menor. También existen casos de tenistas que lograron alcanzar la cima de la clasificación con una cantidad de puntos muy precaria al de otras épocas y que no lo hubiesen podido haber logrado nunca en otra época en la que hubiera habido al menos un jugador con mayor puntaje. Por ejemplo, el puntaje con el que el español Alcaraz consiguió llegar y mantenerse por un tiempo en la cima del ranking en ningún caso le hubiese sido suficiente en la época de las mejores temporadas de Federer, Djokovic o Nadal, considerando que la contabilización de semanas totales consecutivas y de final de temporada por parte de la ATP no considera esas notables diferencias, sino que corresponde a una trivialidad en la que no se discrimina respecto de lo expuesto, entonces queda claro que deja bastante que desear y que es bastante engañoso puesto que por ejemplo no hace una diferencia entre un jugador con una menor cantidad de semanas totales, pero con una mayor cantidad de puntaje en ese lapso que otro jugador con más semanas, pero menor puntaje dentro de ese periodo, o bien no discrimina entre dos jugadores con una misma cantidad de semanas, pero con un puntaje en ese lapso de tiempo muy diferente. Con lo anterior se concluye que mientras más variables adecuadas se consideren a la hora de realizar un estudio estadístico, mejor será el análisis y las conclusiones que se podrán extraer, mientras que, si es más simplista, peores conclusiones y análisis se podrán obtener. Para dejar en claro lo anterior, se puede hacer una diferencia entre la tasa de éxito en una cierta categoría de torneos en concreto y compararla con solamente la de la cantidad de títulos. Como se pudo ver en el vídeo anterior, se deja claro que no es igual de meritorio la tasa de éxito en torneos de Grand Slam en comparación a la cantidad. Para finalizar, los invito a reflexionar al respecto. Una cosa es quedarse con la cantidad de semanas totales, consecutivas y de final de año sin considerar otros factores, mientras que un análisis y estudio más inteligente y correcto te hablará respecto de lo anterior considerando factores adecuados. Algunos que no saben de tenis se dejarán llevar simplemente por la cantidad para cerrar el debate, mientras que otros irán más allá. ¿Qué será lo correcto?